Después de conocer las normas generales de acentuación en palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, vamos ahora con la acentuación en diptongos e hiatos, que es una de las cosas que más dificultades suele presentar. En primer lugar, tenemos que saber distinguir un diptongo de un hiato. Un diptongo está formado por dos vocales que van juntas en la palabra y que además se pronuncian en la misma sílaba. Por ejemplo, en la palabra fuego, la U y la E van juntas y además se pronuncian en la misma sílaba. Fuego. En cambio, en un hiato, las dos vocales también van juntas en la palabra, pero se pronuncian en sílabas distintas. Por ejemplo, en la palabra teatro, la E y la A van juntas, pero al pronunciarlas lo hacemos en sílabas distintas. Teatro. Es muy importante que sepamos también cómo son las vocales. Por un lado están las vocales abiertas, que son la A, la E y la O, y que representaremos con un candado abierto de color verde. Y por otro lado están las vocales cerradas, que son la I y la U, y que vamos a representar con un candado cerrado de color rojo. Una vez que tenemos claro estas dos cosas, vamos a ver que cuando encontremos en una palabra dos vocales juntas, pueden darse distintas posibilidades. La primera de ellas es que las dos vocales sean abiertas o también que sean dos vocales cerradas iguales, es decir, dos íes juntas o dos úes juntas. Veis que esto está escrito con letra más chiquitita porque es muy poco habitual en la lengua nuestra. Es raro que en una palabra haya dos íes juntas o dos úes. En cambio, es mucho más habitual que vayan juntas dos vocales abiertas, ya sean iguales o sean diferentes, pero que ambas sean vocales abiertas. Esta es la primera posibilidad. La siguiente posibilidad es que las dos vocales sean cerradas, pero que no sean iguales. Es decir, que sea una I y una U o una U y una I. Y la tercera opción es que se combine una abierta con una cerrada o una cerrada con una abierta. Vamos a ver ahora cada uno de estos casos. En el primero, en el de dos vocales abiertas o dos vocales cerradas iguales, lo que hay es un hiato, es decir, esas dos vocales van a ir en sílabas distintas. Y es un hiato que sigue las normas generales de acentuación. En la segunda opción, la de dos vocales cerradas que no sean iguales, las vocales van a ir en la misma sílaba, es decir, lo que va a haber es un diptongo. Y un diptongo siempre sigue las normas generales de acentuación. Y por otro lado está la combinación de vocal abierta más cerrada o cerrada más abierta. En este caso, lo que tenemos que hacer es preguntar si el acento va en la vocal cerrada. Si la respuesta a esta pregunta es que no, esas dos vocales irán en la misma sílaba y por lo tanto se producirá un diptongo. Y como hemos dicho antes, los diptongos siempre siguen las normas generales de acentuación. Si la respuesta a esta pregunta es sí, es decir, si el acento va en la vocal cerrada, lo que ocurre es que se produce un hiato. Es decir, las dos vocales van a ir en sílabas distintas, pero además es un hiato muy diferente al otro tipo de hiato porque no sigue las normas generales de acentuación. Siempre lleva tilde la vocal cerrada.